Bendiciones mis hermanos, espero que se encuentren bastante bien, reciban un enorme saludo, muchas bendiciones y nos da mucho gusto mi hermano que el Señor nos permite estar nuevamente en este miércoles como todos los días que nos ha permitido estudiar las epístolas, pero hoy es especial porque hermano, hoy terminamos la epístola a los Colosenses y también es nuestro último estudio del año, así que es una enorme bendición el poder estar aquí y que el Señor nos permita reunirnos en este tiempo virtualmente, ¿verdad? Reciba un enorme abrazo, hermano. Ya sabe que no estamos en vivo, pero estamos en grabación y en el área del chat o en el área de los comentarios estamos ahí al pendiente de todos sus comentarios. Así que no dude en escribirnos. Como usted ya lo vio en el título, el tema que vamos a ver el día de hoy lo he titulado Las unciones que sellan. Colosenses parte 19. Ya estamos en la conclusión de esta gran epístola y hermosa epístola que nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Pues mis hermanos, pónganse cómodos. Si usted ya tiene la Biblia a la mano, qué bien. Si no, pues use este tiempo para ir por ella. Prepare su Biblia, prepare su corazón, prepare su cuaderno, que vamos a iniciar. Vamos a estudiar esta última epístola a los Colosenses y también estaremos concluyendo con este año tan maravilloso 2022 de luchas, pruebas, pero también de muchas victorias, ¿verdad? Así que mis hermanos, prepárese, vamos a iniciar. Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Sea bienvenido a este último estudio del año y el último estudio de la carta a los Colosenses, que es de mucha bendición para nosotros y también me da mucho gusto y le doy gracias a Dios hermano por su vida, que ha estado aquí constantemente. La constancia es fundamental para el crecimiento y le doy gracias a Dios por su vida hermano, que ha estado semana tras semana estudiando las epístolas junto con nosotros. Para aquellos que nos ven por primera vez y no saben de qué estamos hablando, estamos estudiando durante todo este año y el año pasado las epístolas paulinas. Y el Señor ya nos ha permitido terminar muchas epístolas y ya vamos en la de Colosenses. Y gracias a Dios, en este día vamos a concluir con esta epístola. Pero no se preocupe que vamos a continuar el año que viene, 2023, con la primera carta a los tesalonicenses. Así que hermanos, si usted se ha perdido algún video, no se preocupe, se puede suscribir, puede ir a la lista de reproducciones y allí en la lista de reproducciones puede encontrar todas las epístolas que llevamos hasta el día de hoy. Lo invito a que se suscriba. Si usted no se ha suscrito, deje su like también. Ayúdenos compartiendo este video. Y si usted se está suscribiendo por primera vez, active la campanita, que es muy importante para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos nuevo video. Les voy a dejar también aquí un correo electrónico para si usted se quiere comunicar con nosotros. Estamos a su orden, sablevision.yt@gmail.com. Ahí puede escribirnos para cualquier duda, queja, reclamación. O si necesita algún material, también por ese medio le podemos hacer llegar el material que tenemos escrito, que es solamente tenemos el de los traslados. Por el momento estamos trabajando en el de Apocalipsis, así que si usted todavía no tiene el de los traslados, nos puede escribir y se lo hacemos llegar por escrito. También, si usted se quiere comunicar por medio de Facebook, nos puede buscar en la página salevisión.yt y los va a redireccionar a la página de Casa de Oración, que es la iglesia a la cual nos congregamos. Ahí usted también nos podemos poner en contacto. Pues como ustedes ya lo vieron en el título, el tema que vamos a ver el día de hoy son las unciones que sellan. Colosenses parte 19, ya estamos en la conclusión, en la parte final. Así que hermano, esto va a ser de mucha bendición. Nuestro último estudio del año nos da mucho gozo y muchas bendiciones. Abrazos para todos los que
nos están viendo. Usted sabe su nombre, hermano, no voy a decir nombres para no, que no me vaya a faltar ninguno, pero todos son especiales. Usted sabe que sí. Pues, ¿qué les parece, hermanos? Si ya están listos, vamos a iniciar. Sí, sí, acompáñenme a Colosenses 4:12, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pues si se fija, hermano, aquí el apóstol Pablo ya comienza a despedirse de la iglesia de Colosas. Está terminando esta hermosa epístola. Y cuando la termina mencionando ciertos nombres. Y no es casualidad, hermano, porque estos nombres son muy interesantes y simbólicos. Es lo que vamos a desmenuzar el día de hoy y vamos a poner atención. ¿Qué significan cada uno de estos nombres y qué simboliza? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre, hermano, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los nombres que el apóstol Pablo menciona al despedirse de esta epístola, hermano, no solo son hombres, hermano. Aquí es donde viene lo interesante, sino que son unciones que va a recibir la iglesia. Y está bien interesante, hermano, así que por favor ponga mucha atención, no se distraiga y apunte todos estos nombres, los significados, la simbología, porque está muy hermoso, hermano, lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto. Y vamos a empezar con el primer nombre que encontramos, que se empieza a despedir. Y este nombre es Epafras. Y fíjese, hermano, que Epafras significa amable y encantador. Y este nombre, hermano, se menciona 3 veces en la Biblia. Y cada vez que aparece está haciendo cosas gloriosas. Acompáñeme a Colosenses 1:7 para leer la primera vez que se menciona a Epafras en Colosenses 1:7. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60 para que ustedes la tengan ahí a la mano. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, hermano, Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. También fue el fundador de la iglesia de Hierápolis y de la iglesia de la Odisea. Epafras, hermano, representa la fidelidad en el ministerio. Por eso Colosenses 1:7 se refiere a él como el fiel ministro. La primera unción que necesitamos tener en este último tiempo, hermano, es la unción de la fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, hermano, fieles a quien nos llamó, fieles a su palabra, fieles a lo que ha prometido para nuestras vidas. Amén. La segunda vez que Epafras aparece en la Biblia nos muestra la fidelidad con la que la obra de Dios tiene que ser hecha. Acompáñame a Colosenses 4:2. Esta es la segunda vez que aparece el nombre de Epafras. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, hermano, era nativo de Colosas. Y si algo necesitamos entender es que en la medida que nosotros velemos en la oración, hermano, en esa medida nosotros vamos a tener victoria.
Entre más nos metamos en oración, más victoria vamos a tener. La iglesia de Cristo, hermano, debe ser una iglesia que a través de la oración, a través de la búsqueda constante del Señor, pueda conquistar. La palabra dice en Mateo 7, del 7 a 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, hermano, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abre. Epafras oraba siempre. No oraba un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, 3 días sí, 2 días no. Él oraba diario. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, la unción de la oración. Y lamentablemente, hermano, la Biblia profetiza que en el tiempo final se perderá la fe en la oración. Y lo hemos visto, hay muchos ministros que ya no están de acuerdo con la oración. Ya está, invitan a la iglesia a ya no orar porque estamos en un tiempo en el cual ya no hay que ser legalistas. Lamentablemente hay muchos que se han dejado engañar y hacen a un lado la oración cuando es fundamental para nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Fíjese cómo dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si usted se fija, hermano, y si usted lee el contexto de Lucas 18, los primeros 8 versículos de Lucas 18 hablan de la oración. Y el Señor pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir, hermano, que en el último tiempo se va a perder la fe en la oración. Como lo estamos viendo, la gente va a dejar de orar. Y la triste realidad, hermano, de mucho pueblo de Dios es que ha dejado de orar, ha dejado de tener comunión con Dios. Le da flojera, le da pesadez poder reunirse a orar. Y digamos reunirse, pero ya ni siquiera en su casa se toman un tiempo para platicar con el Señor. Y no me estoy refiriendo a orar por los alimentos, por la cena, por el desayuno o al despertar o al acostarse, sino dedicar un tiempo, hermano, específico para tener una comunión con el Señor. No solo para pedir, sino para entablar una conversación. Dígame usted, y bueno, no me diga, no me conteste en los comentarios, pero usted tuvo un devocional de oración el día de hoy. Ahí yo se lo dejo a usted. Pero dice la palabra que Epafras, hermano, oraba por 3 cosas. Y estas son las 3 grandes victorias de la oración. Vamos a leer nuevamente Colosenses 4:12 y vamos a ver esas 3 cosas por las cuales oraba Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Primeramente, para que estéis firmes. Dice que Epafras, hermano, oraba para que la iglesia estuviera firme. Y la palabra firme es la palabra 2667 de la Concordancia Strong. Es una palabra que se menciona o se pronuncia hist, que quiere decir estar decididos, levantados, de pie, permanecer, perseverar. Quiere decir, hermano, que cuando un cristiano ora, ese cristiano va a estar firme delante de Dios, va a estar estable, va a estar de pie. Esa es la razón por la que tanto cristiano cae, hermano. Porque muchos han dejado de orar, han dejado de tener esa comunión con el Señor. Y entonces, ¿cómo van a estar firmes? No van a estar firmes y pueden caer muy fácilmente. Y esa palabra hist aparece por primera vez en Mateo 2:9. Acompáñeme a Mateo 2:9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Se detuvo donde estaba el niño. La Biblia, hermano, está hablando de los sabios del oriente. Y cuando vieron la estrella entendieron que en Belén había nacido el rey de los judíos. Dice la Biblia que el viaje que iniciaron estos sabios del oriente duró 2 años desde que vieron esa estrella.
Y si duró 2 años, hermano, pues ¿de dónde vendrían, verdad? A mi parecer, hermano, ellos no eran de esta tierra, eran del oriente, de la antigüedad, venían de más allá. Ellos representaban, hermano, al pueblo de Dios que viene de otras latitudes y que vienen a adorar al rey. Porque este rey no es solo rey en la tierra, hermano, sino es rey en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero dice la Biblia que Herodes los detuvo y les pidió que averiguaran dónde estaba el niño que ellos buscaban, que era rey de los judíos. Pero ellos se fueron y la estrella iba delante de ellos. Esa estrella representa al Espíritu Santo guiándolos. Pero cuando ellos llegaron a la casa donde estaba el niño, la estrella se detuvo. La estrella Hist. La estrella estuvo firme. Esa es la palabra Hist, hermano. Firme. Se detuvo donde estaba el niño. No se equivocó. Donde se paró la estrella, allí estaba el niño, hermano. Eso significa que Hist quiere decir una firmeza que no se equivoca. Es algo firme, algo que no se puede mover. Cuando nosotros oramos, no nos vamos a equivocar, hermano, porque la oración nos va a dar una verdadera esperanza. Y, hermano, si estamos en las manos del Señor, creador de todo el universo, y que nos ha creado desde la preexistencia y sabe nuestro principio y nuestro fin, si nosotros tenemos una conversación continua, una comunión con Él, Él no nos dejará ver y nos dará instrucciones de nuestra vida, hermano. Claro que sí. Pero obviamente a mucho cristiano ya le da flojera preguntarle al Señor qué tengo que hacer. Y hace primero antes de preguntar. Ni siquiera toma en cuenta al Señor. Y nosotros, hermano, tenemos que tomar en cuenta primeramente qué es lo que el Señor nos quiere decir. Si es que si vamos a tal lugar o no vamos a tal lugar. Si invertimos en tal cosa o no invertimos en tal cosa. Si nos quedamos en casa o salimos a pasear. Siempre, hermano, tenemos que pedir instrucciones a nuestro Señor y no nos va a pasar absolutamente nada, porque Él nos va a guiar y vamos a estar firmes sin equivocarnos. Amén. Por eso hay muchos hermanos que de repente cometen muchos errores porque no pide primeramente instrucción al Señor. Así que ahí está la invitación. La segunda vez o la segunda cosa por la que ora Epafras a la iglesia, lo encontramos aquí en Colosenses 4:12, sigamos leyendo. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos. Es la segunda cosa que pide, perfectos. La oración, hermano, nos perfecciona. Y perfectos, hermano, es la palabra 5046 de la concordancia Strong, que es una palabra griega que se pronuncia teleios, que significa alguien maduro. Entonces la oración nos hace estar firmes, pero también nos hace estar completamente delante de Dios. O sea, maduros, completos, perfectos. Amén. Cuando nosotros oramos, somos perfeccionados delante de Dios. Dios nos perfecciona. La primera vez que aparece esta palabra teleios es en Mateo 5:48. Acompáñeme a Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. Entonces, hermano, la perfección no es humana ni terrenal. No es que yo ya no me pueda equivocar, ya soy un hombre perfecto. No, el hombre no puede ser perfecto por sí mismo. Pero nuestro Padre es perfecto. Quiere decir que la oración nos conecta con nuestro Padre. Y al conectarnos con nuestro Padre nos hace perfectos por medio de Cristo Jesús. Amén. La oración es la primera unción con la que se despide Pablo en Colosenses. Pero Epafras también oraba para que estuvieran completos. Vamos a regresar nuevamente a Colosenses 4:12. Ya leímos en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Epafras también estaba orando para que la iglesia estuviera completa en todo lo que Dios quiere. Y la palabra completos viene de la palabra Strong 4137, que es una palabra griega también que se pronuncia plero, que significa atiborrar, rellenos, proveídos, terminados, suplidos, completados.
Fíjese qué hermoso, hermano. Entonces, cuando Epafras oraba, decía que estén hits firmes, teleios perfectos, pero que también oraba para que estuvieran plereiro, que están completos, que tengan plenitud, que se sientan llenos. La oración, hermano, hace que nos sintamos plenos, completos, aunque no tengamos lo que pedimos. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, habla de Ana, una mujer que no tenía hijos, pero cuando fue a orar, no salió con un bebé. Usted sabe la historia, ¿verdad? Ella se fue y clamó, y no en ese momento salió embarazada, ni con un bebé ya en brazos, ¿verdad? Pero ya no salió triste de esa oración, porque en esa oración ella se sintió completa. La palabra plero aparece por primera vez en la Biblia en Mateo 1:22. Acompáñeme a Mateo 1:22 y 23. Fíjese qué importante, hermano, de entender los significados y de ver qué figuras hay en la Biblia. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando la palabra plero aparece aquí, está hablando del cumplimiento de la profecía, que el Emanuel estaría con nosotros. Plero. Entonces, estar completos es tener al Emanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, Epafras, hermano, nos recordará siempre a una iglesia que ora para estar firmes, que ora para estar perfectos y que ora para estar completos. Y nosotros podemos estar completos con el Emanuel, hermano, que significa Dios con nosotros. Acompáñeme a Filemón 1:23. Filemón 1:23. Es la tercera parte que se menciona a Epafras. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces, hermano, Epafras era compañero de prisiones del apóstol Pablo. El segundo nombre que aparece, dejando un poquito al primero, que es Epafras, que es la primera unción, y es la oración, viene la segunda unción, que es el segundo nombre que aparece, y ese nombre es Lucas. Y Lucas, hermano, significa luminoso, blanco, el que brilla. Lucas, hermano, era griego, pero era un médico amado que acompañó al apóstol Pablo en diferentes ocasiones. Vamos a leer, acompáñeme, 2 Corintios 13:19. En la traducción Reina Valera Antigua, 1909. 2 Corintios 13:14 en la traducción Reina Valera Antigua 1909. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Hasta ahí llega la Reina Valera 60. Pero sigue diciendo aquí en la Reina Valera Antigua. La segunda epístola a los Corintios fue enviada de Filipos de Macedonia con Tito y Lucas. ¿Se fija? La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Y la epístola de Corintios, dice aquí, fue enviada de Filipos de Macedonia con Tito y Lucas. Entonces Lucas, hermano, tuvo un amor a la palabra muy grande. Y Lucas representa el amor a la palabra. La iglesia necesita la unción de Lucas, la unción del amor a la palabra. Acompáñeme a 2 de Timoteo 4, versículo 9. Espero no ir tan rápido, hermano. Quiero ir lo más rápido posible, pero usted, cuando está viendo esto, usted le puede poner ahí en reproducción -1 o -2 para que vaya la reproducción más lenta. De hecho, si usted se le pasó algún dato o algún versículo, le puede regresar tantito. 10 segundos. Si usted le pica por aquí, si está en celular y le pica por aquí 2 veces, le regresa 10 segundos. Si usted nos ve por computadora, por acá abajito está la línea de tiempo y usted le regresa tantito y usted puede regresar donde se quedó un poquito atorado. Pero me quiero ir un poquito rápido porque sí quiero terminar el día de hoy. Y son todavía varias funciones las que nos hacen falta. Segunda de Timoteo
4:9. Así que le pido disculpas si voy un poquito rápido. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Fíjese, hermano, y vea cómo el apóstol Pablo sabía dónde estaba cada uno. Y solo Lucas quedó con él cuando todos abandonaron al apóstol Pablo. Lo que nos da lo que nos ha sostenido, hermano, lo que nos da esta fortaleza, nos ha sostenido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha sido que nos metimos a la palabra. Dígame usted, si no, si tiene usted testimonio, yo le puedo dar testimonio de eso. El amor a la palabra nos sostuvo, porque usamos los tiempos para buscar más del Señor, ¿verdad? Y más de la palabra del Señor. Espero que todos hayan aprovechado ese tiempo en los cuales se trabajaba desde casa. Algunos todavía lo siguen haciendo, pero la mayoría ya está yendo a sus trabajos. Y a veces hasta ni vacaciones les dan, porque pues obviamente hay que ponerse al día, ¿verdad? De todo lo que se dejó de trabajar. Pero el Señor nos dio la oportunidad en este tiempo de pandemia de buscar más y más de la palabra. Y esa palabra fue la que nos sostuvo con sanidad. Y hasta el momento de hoy nos mantiene sanos y nos provee de ropa, de alimento. Y no nos hace falta nada, ¿verdad? Yo sé que usted también ha vivido esta sobrenaturalidad. Acompáñeme a Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo le llama a Lucas colaborador. Y cuando dice colaborador, hermano, usa la palabra sunergos, que quiere decir el que me apoya para sostenerme. Y si algo nos va a sostener es la unción del amor a la palabra. Amén. Regresemos a Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. La unción de la palabra sana, hermano. La palabra de Dios es medicina. El que tiene palabra se mantiene sano. Por eso, si usted está metido en la palabra, hermano, no tiene por qué preocuparse de lo que rodea al mundo en cuanto a virus y en cuanto a pandemias. Lucas es el médico amado y Lucas representa la palabra sana. Acompáñeme a Salmo 107:20. Salmo 107:20. Fíjese cómo dice aquí. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra nos sana. La palabra de Dios trae sanidad sobre nosotros. Y la palabra de Dios nos levanta de la ruina. Ahora, vamos a leer qué escribió Lucas en Lucas 1:1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, hermano, era un ministro de la palabra. Lucas fue el primer historiador que tiene la Biblia. Fíjese, acompáñeme a Hechos 1:1. Hechos 1:1. Leemos del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto lo está diciendo Lucas. Hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra vez, hermano, va dirigido a Lucas, que significa amigo de Dios. Y no existió ningún hombre, hermano, registrado en la historia de la iglesia que se llamara Teófilo. Así que Lucas encubría así la carta, pues iban dirigidas no a una persona, sino a una entidad, que es la iglesia de Cristo. Se fija usted, investigue, y Teófilo no tiene ahí registro. Lucas escribió 2 libros, hermano. Uno del Evangelio de Cristo y otro de la historia de la iglesia de Jesucristo. Eso significa que la palabra de Dios nos llevará a parecernos a Cristo y ser su iglesia proclamadora, hermano, de su verdad. Amén. Regresemos nuevamente a Colosenses 4:14 y vamos a ver el tercer hombre que aparece aquí. Ya vimos a Epafras, ya vimos a Lucas, vamos a ver el tercero, que es Demas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces, este tercer nombre que aparece aquí es Demas, hermano. Y Demas fue el discípulo apóstata. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Fíjese cómo dice aquí. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El discípulo de Pablo, hermano, llamado Demas, desamparó a Pablo por amor al mundo. Es decir, que Demas se volvió al mundo, se volvió un apóstata. Demas quiere decir popular. Y fíjese, hermano, qué interesante. Demas quiere decir popular y fue el primer apóstata, discípulo de Pablo. Y los ministros, los hijos de Dios, se pierden cuando quieren gloria para sí mismos, cuando se vuelven populares. Y es muy peligroso, hermano, aquí, más en esta plataforma que es YouTube, en el cual de repente uno se puede deslumbrar por el número de vistas o por el número de suscriptores, que para el Señor eso no es nada importante, pero para los ministros es muy peligroso. Y a veces, hermano, el ser populares puede llevar a la apostasía, llamar más el querer ser popular que el seguir los pasos de Cristo. Así que hay que tener mucho cuidado a todos mis hermanos que están en esta plataforma, y hermanos que no comparten la palabra, pero que están suscritos a varios canales. También tengan cuidado en sus comentarios de no enaltecer más al siervo, porque de repente eso también, en vez de edificar, como que de repente también pone un poquito de peso al decir: ay, hermano, es que con usted entiendo más, ustedes ha sido de bendición. Gloria a Dios, porque eso también anima, ¿verdad? Pero de repente también uno dice: pues sí, es que si yo no lo explico, no lo entienden, y no es así, hermano. Aquí no existe eso en este canal. Toda la gloria es para Cristo. Y si el Señor nos permite explicar algo que se entienda mucho mejor, que tal vez no lo habíamos entendido, y no digo que otros enseñen mal, yo no soy el mejor, hermano, y usted lo sabe, pero el que nos enseña es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos está enseñando, estamos escudriñando y estudiando la palabra que dejó el perito arquitecto, el apóstol Pablo, y estamos fundamentados en la doctrina básica que es Cristo Jesús. Y básica no es que sea básica, sino que básica, que es la base, hermano, de todo nuestro fundamento, la piedra angular que es Cristo. Y de ahí el Señor nos ha estado edificando con la sana doctrina de estas epístolas apostólicas paulinas. Y el Espíritu Santo es el que nos ha llevado de la manita de qué es lo que quiere Él que aprendamos, y qué es lo que Él quiere que enseñemos y que se transmita en esta plataforma. Amén. Así que también usted tenga cuidado con sus comentarios a los demás pastores. Es bueno de repente darles palabras de aliento, pero tampoco de más. Como Demas. No hay que darle de más. Y demás, hermano, estará en Colosenses siempre recordándonos que los que quieren gloria de hombres se van a perder. Así que si usted también comparte por medio de alguna plataforma, o es algún ministro que tiene a muchos a cuales puede usted discipular, también no busque la gloria de los hombres ni el reconocimiento.
porque ahí puede ser muy peligroso, hermano. Retomando, el cuarto nombre que menciona Pablo es ninfas. Regresemos a Colosenses 4:13. Nos quedamos allá. O en el 12 nos quedamos. No, ya íbamos en el 14, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Os saluda Lucas, el médico amado, que es el segundo, y Demas, el tercero. Vamos por el cuarto. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Entonces el cuarto nombre que menciona es Ninfas, que era el pastor de la iglesia de la Odisea, que está en su casa. Y Ninfas se traduce como novio o como novia, como esposo o como esposa, hermano. Es muy curioso, ¿verdad? Entonces la unción de Ninfas es la doctrina de la novia. Y aquí nos vamos a detener un poquito más porque es lo que más nos interesa, ¿verdad? A Pablo le revelaron la doctrina de la novia, que no toda la iglesia se va a casar, sino que solo se va a casar un pequeño grupo, un pequeño remanente, que es la novia. Acompáñeme a Efesios 5:25. Efesios 5:25. Aquí está el pie de imprenta. Y ponga mucha atención. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí, hermano, quiero que ponga mucha atención porque aquí no está mencionando dos grupos. Fíjese cómo dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, ya no una iglesia, sino una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, no es lo mismo iglesia, hermano, que la iglesia gloriosa, ¿verdad? La iglesia es el cúmulo de los creyentes, es un grupo, una multitud. Pero la iglesia gloriosa, hermano, son los que están consagrando, hermano, son la primicia. Por eso dice que estos no tienen mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha esta iglesia gloriosa. Entonces Pablo define que una cosa es la iglesia, todo el grupo completo, y otra es la iglesia gloriosa, que es solo un remanente, que es la iglesia novia. Una es la iglesia, el cuerpo, y otra es la costilla, como también lo vemos en Adán. La iglesia gloriosa, hermano, es la que no tiene mancha ni arruga. Es decir, que la iglesia gloriosa es la que se está consagrando. Por eso Ninfas, que era el pastor de la Odisea, representa a la novia. Fíjese cómo dice Efesios 3, versículo 3 al 6. Que por revelación no fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Fíjese, hermano, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La iglesia está conformada por todos aquellos que son llamados, pero la novia es el hueso. A Eva la formaron del hueso de Adán, ¿verdad? De una de sus costillas, de uno de sus costados. La esposa fue una costilla, no fue un todo Adán, ¿verdad? Adán no se casó con un Adán, se casó con una costilla. A Adán le sacaron una costilla, no todo el cuerpo, ¿verdad? Así que no, Eva no era todo Adán y Adán no era todo parte de Eva, sino que Eva solo era una parte, era una costilla. Vamos a leerlo para que quede el pie de imprenta en Génesis 2:21. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tomó quiere decir, hermano, que se la llevó.
Pero no se llevó a todo Adán, ¿verdad? Solo se llevó la costilla. Ahora la meta es, hermano, ser de esa costilla. Leamos el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjese bien, hermano. Tomó la costilla y cerró la carne. Y después se la trajo como mujer. Tomó la costilla y se la llevó. Se fue como hueso y regresó como mujer. Y ahora dice Adán las palabras que dice Pablo en Efesios. Fíjese cómo dice el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y aquí dice exactamente lo mismo que dice el apóstol. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. A esto es, hermano, a lo que se refiere Pablo en Efesios 5, que es un misterio, ¿verdad?, de Cristo. Entonces la novia es del grupo de los consagrados. Pero veamos dónde es que Pablo hace la separación. En Efesios 4:11. Efesios 4:11 al 12. Fíjese cómo dice aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Notemos, hermano, que Pablo separa a los santos del cuerpo de Cristo. Entonces, una cosa es el cuerpo y otra cosa es los santos. Fíjese, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los santos son preparados para la obra del ministerio para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Entonces está haciendo una separación, ¿se fija? A los santos del cuerpo de Cristo. Y es que la iglesia, hermano, se va a ir por partes. De repente, nos decían o entra esta confusión de decir que la iglesia se va toda junta. Y es lo que nos han enseñado por mucho tiempo. Pero no es así. Ahora el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia se va por partes, hermano. ¿Y en qué me baso en esto? El apóstol Pablo dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo está formado por cabeza, cuerpo, y la novia va a ser tomado de una costilla, de un hueso. Pero entonces, hermano, ¿qué pasa con este cuerpo místico de Cristo? ¿Se va por partes o no? Pues dígame, ¿dónde está la cabeza? La cabeza ya se fue, hermano. Entonces, ¿está yendo por partes, sí o no? La cabeza ya está en el cielo. Está a la diestra del Padre, Cristo, siendo la cabeza. Ahora falta que se vaya la costilla. Porque, ¿qué es lo que se lleva el Señor de Adán? Toma la costilla, es trasladada porque no la hizo ahí mismo. Si se fijan, lean bien Génesis, dice, la tomó y cerró la carne. Y después trajo a la mujer. ¿De dónde la trajo? Porque primeramente se la llevó. Entonces, ahí nos da una clara visión, hermano, profética de lo que va a ser el traslado de la iglesia. Primero se fue la cabeza, después se va a llevar a la novia y después va a regresar por el resto del cuerpo. La cabeza ya está en el cielo. Entonces, hermano, entonces la iglesia sí se va por partes. Acompáñenme a 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. ¿Quién primero, hermano? Cristo, la cabeza, ya se fue. Después, ¿quién siguen? Las primicias, la novia. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí está más claro que el agua, ¿verdad? Entonces la iglesia se va por partes, cada uno en su debido orden. Y orden, hermano, viene de una palabra griega que se pronuncia tagma, que es rango militar. Y aquí, si lo traducimos literalmente del griego, hermano, quiere decir que cada uno en su debido rango militar. Entonces no todos los cristianos son iguales, ¿verdad? Hay rangos.
Dice primero Cristo, la cabeza ya se fue, ya está a la diestra del Padre. Después las primicias, que son los primeros frutos. Entonces la novia son los primeros frutos. El arrebatamiento, hermano, es el levantamiento de los primeros frutos. Pero antes que se dé eso, hermano, vendrá el encuentro secreto. Tendremos la parucía. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién durmieron en un sueño profundo? A Adán, para sacar a la novia, a Eva. Entonces, irremediablemente el cuerpo va a entrar en un letargo, van a dormir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que no se pongan tristes, hermano, por aquellos que se están enfriando o por aquellos que están dormidos. Porque el Señor a propósito los está durmiendo para sacar a la novia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los dormidos en Jesús, hermanos, son los que murieron antes que él resucitara. Fíjese cómo dice aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, estos son otros, hermano. No son los que durmieron en Jesús, estos son los muertos en Cristo, resucitarán primero. Los que habremos quedado, dice aquí, ¿verdad? Los que habremos quedado. Y estos que habremos quedado es que hay un remanente, hermano, como dice la King James, un remanente que va a estar fiel a Dios en la parucía. Leamos el versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, hermano, en Colosenses hay un Ninfas que está en la Odisea. Y recuerde que la iglesia de la Odisea la atrofió el diablo metiéndose o metiéndoles amor por lo terrenal. Fíjese cómo se refiere a Apocalipsis 3:14 de la iglesia de la Odisea. Del 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjese, hermano, la Odisea terminó indiferente. Ya no era ni frío ni caliente, le daba igual. Ya no hubo un ninfas que les predicara de la novia y del novio, del esposo y de la esposa. Pero entonces ya había muerto, ninfas en ese entonces. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia de la Odisea, hermano, puso su esperanza en el dinero, en lo material y no en la palabra. Por eso ellos decían, yo soy rico, no necesito de nada. La Odisea tuvo una epístola que se perdió, hermano. Fíjese cómo dice Colosenses 4:16. En la parte final. Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces hay una epístola a la Odisea que también quería que leyeran los de Colosenses, los de Colosas, ¿verdad? Le mandaron a la iglesia de la Odisea una carta. ¿Y dónde está esa carta, hermano? No hay rastro de ella, se perdió. ¿Por qué se perdió, hermano? Porque la Odisea, la iglesia de la Odisea amó más el dinero que la palabra. A tal punto que perdieron la carta que Pablo les envió.
tanto que ni la leyeron. No hay registro de esa carta a la iglesia de la Odisea. Lo que quiero dejarle en su corazón, hermano, es que el día que dejemos de predicar de la novia, perderemos nuestro rango. Leamos Colosenses 4:17. Vamos a ver el quinto nombre. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste, en el Señor. El quinto nombre es Arquipo, que quiere decir adiestrador de caballos, maestro de caballos, y aparece 2 veces en la Biblia. La primera aparece en Filemón 1:2. Acompáñame a Filemón 1, versículo 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Arquipo era compañero de milicia de la Guerra Santa, y le estaba diciendo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Y ese Arquipo, hermano, somos cada uno de nosotros, que el Señor nos dice que cuidemos y cumplamos el ministerio que hemos recibido de parte de Él. Fíjese cómo dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Coronas perdidas, hermano. Ay, porque Arquipo perdió ministerios. La unción de Arquipo es la unción de velar, de permanecer. No vaya a ser que perdamos la corona por ser negligentes o por ser fríos, tibios, que ya no nos importa asistir a la iglesia, ya no nos importa el consagrarnos. Eso ya es, hermano, eso de consagrarse es del Antiguo Testamento. Ahorita estamos en la gracia, ya no necesitamos hacer nada. Sí, mi hermano, estamos en el tiempo de la gracia, pero por amor a la gracia, el mayor homenaje a la gracia es la obediencia y la consagración. Así que, si usted quiere hacer un homenaje a la gracia, en la cual es la dispensación que estamos viviendo el día de hoy, bajo el mandato del Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes y consagrados, santificarnos más y más si queremos ser parte de esa novia y no perder nuestro rango, porque ya se fijó, cada uno en su respectivo rango militar o en su respectivo tiempo. Cristo, las primicias y el resto. Amén. Sigamos con Colosenses 4:18 para ver el sexto nombre que menciona. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. El sexto nombre que se menciona en Colosenses, hermano, es el nombre de Pablo. Y Pablo quiere decir pequeño. La iglesia, hermano, debe hacerse pequeña. Y no en cantidad, hermano, sino en humildad. El cristiano debe de menguar para que Cristo crezca en él. Vamos a leer nuevamente Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Recuérdense de mis prisiones, dice. Lo que quiere decir es, acuérdense que por el Evangelio se sufre. O sea, tómenme a mí de ejemplo, dice el apóstol Pablo. Pero que nos pueden apresar, que nos pueden oprimir a nosotros, hermano. Pero a la palabra no se le puede apresar. Amén. Pablo termina Colosenses diciendo, número 1, no se olviden de orar por la unción de Epafras. No se olviden del amor a la palabra, la unción de Lucas. No se olviden que por querer ser populares se pueden volver apóstatas, como Demas. Número 4. No se olviden de predicar que una cosa es la novia y otra es la iglesia, y que hay rangos en el reino, por ninfas. Número 5. No dejen botado el ministerio, no lo descuiden. No sientan que ya hicieron todo lo que tenían que hacer por el ministerio, como Arquipo. Y número 6. Acuérdense que estuve preso, dice el apóstol Pablo. Pero recuerden que estuve preso y esfuércense por el evangelio, porque a pesar de estar preso, él no cesó de compartir el evangelio. Y vamos a leer este mismo versículo, pero en la traducción Reina Valera Antigua.
Porque hasta aquí queda, vamos a ponerlo en la Reina Valera 60, fíjese hasta dónde se queda, en el amén. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Pero si leemos la traducción antigua, 1909, fíjese cómo dice. La salutación de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Escrita de Roma a los colosenses, enviada con Tíquico y Onésimo. Usted recuerda de Tíquico, ¿verdad? Tíquico, hermano, es el afortunado que a través de caso fortuito encontró un propósito de parte de Dios. Onésimo es el útil, que antes era inútil, pero se encontró con Pablo en la cárcel y lo volvió un siervo útil, ¿lo recuerda? Entonces, hermano, hoy terminamos Colosenses recordando las prisiones del apóstol Pablo, preso en Roma, difundiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dejar por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro trabajo, nuestra familia? Hermano, en estos últimos tiempos, el amor va a empezar a enfriarse de adentro para afuera. ¿A qué me refiero? De parte de la familia. Y cuando entre usted más se meta con la palabra del Señor, entre usted más se meta en comunión con el Señor, la familia lo va a menospreciar cada día más. Que eso no lo perjudique ni lo ponga triste. Al contrario, hermano. Si a usted de repente la familia lo empieza a hacer como el bicho raro, la oveja negra o el granito negro en el arroz, gócese. Porque quiere decir, hermano, que usted está en el camino correcto. Si a usted, su familia, el mundo lo trata como con mucho cariño y se lleva de a cuartos con el incircunciso de la esquina, y digo incircunciso de corazón, hermano, que le gusta decir groserías, que toma, se embriaga, que roba, que dice maldiciones, y usted se lleva de acuerdos con él, ahí sí preocúpese, hermano. Si su familia, que no es cristiana, toma, se embriaga y hasta le ofrece a usted, y usted acepta, ahí sí preocúpese, hermano. Pero si usted va en el camino correcto, no se ponga triste porque de repente muchos lo van a empezar a rechazar. Pero dice el apóstol Pablo, acuérdense cómo yo estuve de mi propia mano y acuérdense de mis prisiones. Y esto lo estoy escribiendo de mi propia mano de Roma a los colosenses, estando preso. Así que como el apóstol Pablo, podemos estar presos en diferentes situaciones, pero siempre queriendo agradar al Señor. Amén. Así que no se preocupe, hermano, si de repente ya no le habla este, su familia, para no decir primos, hermanos, padres, madres, tíos. Si ya no lo saluda a su familia, no se preocupe. Si usted está haciendo la voluntad del Señor, también si usted es un grosero y ya no le hablan por ser grosero, es otra cosa, ¿verdad? Pero si no le hablan por usted estar metido en la palabra, estar metido en la iglesia, si estar yendo diario a la oración, a la congregación, he conocido muchos casos en los cuales les dicen, ya para qué vienes a la casa, llévate tu cama a la iglesia si ya te la vives. Pues gloria a Dios por esos, hermano, que cada vez son más escasos. Ya a muchos no les gusta ni siquiera orar una hora diaria en la congregación. Mucho menos estar en un culto de alabanza o en una predicación o en un discipulado, porque hay que pesado, hay que aburrido. Para eso tengo internet, ahí lo puedo yo ver en mi casa, muy tranquilito, hasta acostado, tomándome un cafecito y lo puedo repetir las veces que sean. Si es que de repente no entendí o me quedé dormido, pues lo repito. No es lo mismo que estar en vivo, ¿verdad? Y si el pastor me pregunta qué voy a decir, si no escuché algo y tengo una duda de algo, ¿cómo voy a preguntar? ¿Qué van a decir de mí? Que soy un tonto, que no sé recibir, que no entiendo. No, hermano, rompamos todos esos prejuicios y congreguémonos, no seamos como los que ya han dejado de orar, que pierden sus rangos y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Amén. Pues mis hermanos, fue un gusto. Con esto concluimos esta hermosa epístola a los colosenses.
Me dio mucho gusto, también me siento muy agradecido y muy bendecido de parte de usted. Me da mucho gusto por usted y le agradezco su disposición y su perseverancia. Gracias a Dios, el Señor nos permite terminar este año con bien, con pruebas de salud, algunos con pruebas económicas, otros, pero siempre gozosos en el Señor y saliendo victoriosos a través de la oración y de la palabra. ¿Verdad, mi hermano? Usted no me dejará mentir. Y si usted está atravesando en estos momentos por alguna situación difícil, persevere, métase en la palabra, confíe en el Señor, tenga fe y verá que pronto el Señor le dará la victoria. Pregúntele al Señor qué es lo que le quiere enseñar a través de esa prueba que está atravesando, llámese como se llame, y el Señor le va a contestar. Entonces usted métase en oración. La oración es muy importante en estos días, hermano, que nadie le diga lo contrario. Es muy importante la oración en nuestras vidas, la comunión con el Señor. Amén. Pues mis hermanos, nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo año. Hasta aquí vamos a concluir esta epístola de los Colosenses y este último estudio. La siguiente semana muchos están ocupados atendiendo a la familia y vamos a dejar esta semana en stand-by para que usted atienda a los suyos, para que comparta, para que se ponga al día si es que no está al día, para que en el 2023, por la primera semana o segunda, estaremos iniciando con Primera de Tesalonicenses. Si usted no se quiere perder, suscríbase. Ahí active la campanita para que la misma plataforma le haga llegar una notificación de cuando estaremos subiendo nuevamente videos. No sabemos si va a ser la primera semana de enero o la segunda, pero va a ser en esas dos, no vamos a tardar tanto, así que suscríbase para que le llegue la notificación de cuando estemos de nuevo en línea. Lo espero el viernes con mi esposita, va a ser esta ocasión viernes para también concluir con Guiados por la Palabra, así que no se lo pierda. También va a ser una grabación. Tenemos algunos problemas técnicos para transmitir en vivo, pero va a ser en grabación, ahí no se preocupe, y también vamos a estar en el área de comentarios completamente en vivo. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Reciba un enorme abrazo. Espero que este año que viene sea aún mejor de lo que ha sido este 2022. El Señor tiene grandes cosas preparadas para nosotros. El Señor viene con un avivamiento en la palabra, con un avivamiento en la familia también. Así que estemos expectantes de lo que el Señor nos va a dar en este 2023, que va a ser un año favorable para todo aquel que se quiera meter en consagración con Él. Pues mis hermanos, sin más, me despido. Pase una excelente noche, un excelente fin de semana y un excelente fin de año. Por mi parte me despido, nos vemos hasta el próximo año, pero no se olvide, el viernes nos vemos con mi esposita para que ella también tenga su conclusión de Guiados por la Palabra y también se pueda despedir. Y nos vemos por mi parte hasta el siguiente año. Así que mis hermanos, pasen una excelente noche, muchas bendiciones y si el Señor nos lo permite nos vemos por acá en el 2023 con una nueva temporada de las epístolas en Primera de Tesalonicenses. Bendiciones.